Lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. Para el próximo 15 de noviembre se tiene previsto la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y representantes de la oposición en República Dominicana. Este encuentro contará con la participación de países como México, Chile y Paraguay. El Ejecutivo Nacional aseguró que han realizado 338 llamados a la oposición para integrar el proceso. En esta oportunidad se presentará un documento conjunto para establecer los acuerdos de convivencia y paz. Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática informó que no asistirá a la reunión si no se garantiza la presencia de los cancilleres latinoamericanos que acompañan el proceso para lograr el cumplimiento de las condiciones. Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta #Reporte Diálogo a través de la cuenta en Twitter e Instagram @ReportePisoGB. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar, feliz comienzo de semana. Bueno, allí lo tienen, el diálogo nuevamente. Se habla de un diálogo entre oposición y gobierno acá en Venezuela, el cual pudiera retomarse el próximo miércoles en República Dominicana. Por un lado, se muestra la oposición exigiendo sobre todo garantías electorales de cara a lo que va a ser la elección presidencial del próximo año, pero que no existen garantías de que de verdad se vaya a realizar. Y con la exigencia de la presencia de cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua como garantes de los acuerdos alcanzados en esos encuentros, pero sin un peso con el cual negociar con el gobierno. Por su parte, el gobierno, según aseguran algunos sectores, estaría obligado por la difícil situación económica que atraviesa y con lo cual busca evitar caer en el default al legitimar la deuda a nivel internacional. Todo este diálogo, o sobre este diálogo, no hay ningún tipo de confianza por parte de los venezolanos hacia ninguno de los dos actores. Desde ya los invitamos a participar activamente, de enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones a través de la cuenta en Twitter e Instagram, @reporte_GB, y la etiqueta que utilizamos esta noche es en #Reporte Diálogo. Por favor, empiece desde ya a enviarnos sus comentarios. Recuerde que también tiene nuestra cuenta en Twitter, @Canelón del Valle, y en Instagram, del Valle Canelón. Y vamos a tratar este tema con un invitado acá en estudio. Él es politólogo, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, también de la Universidad Católica Andrés Bello. Eduardo Valero, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerlo acá. Este diálogo, en esta oportunidad, o sea, ¿ya cuántas veces se ha hablado de diálogo en Venezuela entre oposición y gobierno, oficialismo y oposición? O sea, ya uno ha perdido la cuenta. Nuevamente se va a un diálogo, pero uno ve a una oposición muy dividida, muy en desventaja, sobre todo luego si lo tomamos por los resultados de las elecciones regionales que acaban de ocurrir y que no se va a presentar a un nuevo proceso que va a haber en diciembre. O sea, no tiene de verdad con qué negociar, pareciera. Pero el gobierno, por su lado, pues se dice que está obligado por la situación económica. ¿Cómo lo ve usted, que es politólogo, pues experto en el área política? ¿El diálogo es factible o no es factible? ¿Pudiera dar pues en esta oportunidad algún tipo de resultados, sobre todo para los venezolanos, que salgan de esta situación que se está viviendo? Del Valle, muchas gracias por invitarme al programa. Mira, el reto de opinar e intentar analizar situaciones políticas tan movedizas como las actuales implica tener por lo menos la capacidad de orientación sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que tiene una crisis que rebota a nivel continental y, por supuesto, de manera indirecta a nivel mundial. Fíjense una cosa, Venezuela desde el año 98 giró su política internacional hacia países como Rusia, China, Irán, y en la actualidad tenemos una tensión después de 4 o 5 meses donde hubo muchas protestas, donde el presidente Macri, el presidente Kuczynski, la preocupación del presidente Santos han manifestado que Venezuela tiene una crisis que genera una fuerte tensión diplomática y una fuerte tensión internacional en la región.
Entonces, a su vez, tenemos al presidente Trump en los Estados Unidos con su Make Great America Again, y entonces vemos que dos niveles en sus tableros: un nivel internacional donde juegan las potencias, un nivel medio donde juegan los países latinoamericanos y por supuesto luego un nivel nacional donde están las fuerzas políticas tanto del chavismo como de la oposición. Ciertamente se ha anunciado una nueva fase del diálogo. ¿Cómo hay que ver este diálogo? Fíjense, en los intentos recientes, tanto en el 2016 y creo que en el 2015, ciertamente el diálogo ha logrado encapsular la crisis política para darle oxígeno al gobierno frente a las vicisitudes que se mantienen en la actualidad. Es decir, que hasta los momentos el gobierno ha comprado tiempo con los diálogos. Ha comprado tiempo y a su vez, siendo paciente e inteligente, ha logrado dividir a la oposición. Entonces, cosa que ha logrado. Cosa que lo ha logrado inteligentemente porque tienes de un lado a lo que queda de las MUDs y tienes otro lado a sectores que se han salido, que se han escindido de la alianza opositora. Bien, ¿cuáles son las expectativas de este nuevo diálogo que se está planteando al partir del 15 Antes de las noviembre? expectativas, es decir que tomando en cuenta eso que usted está diciendo, la oposición iría muy debilitada entonces a este proceso de diálogo con el gobierno. ¿Sería entonces, tomando en cuenta eso, el gobierno el que tiene la parte pues, más fuerte para ese diálogo? La oposición acude a este diálogo después de una derrota electoral muy fuerte en las regionales, donde a su vez marcando el tiempo y como si fuera un cronómetro, el gobierno anuncia unas elecciones para diciembre de este año y para el 2018, en teoría, deberíamos ir a presidenciales. La organizatividad de la oposición como partidos políticos para enfrentar los procesos políticos electorales pareciera ser que está un poco mermada, toda vez que la decisión de no acudir a las municipales ha tenido en una especie de vaivén sobre cómo entender la decisión política y el futuro político de la oposición. Entonces, se acude a una mesa de negociación donde se pide el aval de cancilleres de América Latina, donde al parecer el ambiente político, el ambiente de las redes sociales establece, y a su vez las declaraciones de los políticos, de que el gobierno necesita el aval de la Asamblea Nacional como poder legislativo constituido para poder contratar empréstitos nueva deuda pública con nuevos acreedores. Eso hace que del 100% el gobierno necesite, a pesar de todo su despliegue de poder, a pesar de todo su despliegue comunicacional, a pesar de las gobernaciones que ganó, necesita, por la urgencia, entiendo yo, por lo que uno más o menos puede ver como espectador, como ciudadano, que la salud de las finanzas de la República está comprometida. Y en ese caso, la oposición también está urgida de que necesita presentarle al electorado nacional garantías para acudir a procesos electorales en el futuro. Ya vamos a seguir hablando de eso porque nos toca hacer la primera pausa acá en Reporte Estelar, el diálogo en Venezuela, oposición y gobierno, creo que usted que es posible. Bueno, ya tenemos algunos comentarios con la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy. Numeral Reporte Diálogo, nos dice Aaron Mendoza: yo pienso que esta es una estrategia del gobierno para ganar tiempo y de esa manera enfriar a la oposición. Creo que la oposición no debería participar en ese mal llamado diálogo. Y Kex Tren nos comenta, una vieja frase dice: hablando se entiende la gente, pero en este caso el diálogo no es justo, está viciado, los actores no son confiables, nadie cree en un diálogo con un gobierno corrupto. Francisco Lucena opina que estar de acuerdo con el diálogo es más difícil que estar en desacuerdo, porque ahora desconfiados de las dos partes, el gobierno enlodó este asunto. Jesús Paredes nos comenta que el diálogo que intenta llevar a cabo gobierno y oposición terminará igual que los diálogos anteriores, una lista de acuerdos, incumplimiento por parte del gobierno y la oposición más desacreditada. Bueno, son algunas de las opiniones, nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Reporte Estelar, hoy dedicado al tema político con el diálogo en Venezuela. Usted está viendo Reporte Estelar.